A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Si usted pregunta a un brasilero quién voló primero, la respuesta no será los hermanos Wright. Le dirá que fue Alberto Santos Dumont, por supuesto. Dicen los brasileros que el avión de los Wright no arrancó por sus propios medios, fue lanzado por una catapulta. Los brasileros dicen que eso se llama empujón, no es un vuelo. Y agregan que nadie los vio, que no hubo testigos de aquel primer vuelo. Lo cierto es que a finales del siglo XIX, Santos Dumont, siendo un joven, había cruzado la mar Atlántica para llegar a Francia y visitar a un hombre ya entrado en años de barba blanca. Ese hombre ya anciano era Julio Verne, y Santos Dumont le prometió que su sueño de volar, él lo haría realidad. Y en 1906, durante 30 minutos, en un tour de 12 kilómetros, circunvoló la Torre Eiffel. Santos Dumont siempre soñó con que los seres humanos, al volar, pudieran viajar y conocerse mejor, y decía que la aviación iba a ser el camino de la paz mundial. Por eso, cuando en la Primera Guerra Mundial los aviones fueron utilizados como armas de combate, pidió a la Liga de las Naciones que prohibiera ese uso. Tiempo después, víctima de una profunda depresión, Alberto Santos Dumont decidió emprender su propio vuelo, sin esperar ninguna torre de control, hacia la nada y el silencio. Pero hoy lo recordamos porque un día como hoy, 23 de octubre de 1906, Santos Dumont, con un pequeño aeroplano de su invención, realizó un vuelo de unos 70 metros a algo menos de 2 metros de altitud. Y lo recordamos para no olvidarnos que es tarea del ser humano volar y levantarse por encima de las mezquindades y los dolores. Las principales noticias del día. Titulares. La OEA advierte que los ecuatorianos ya están cansados de tantas elecciones. Fiscalía no pudo formular cargos al titular de la Judicatura, Wilman Terán, y otros sospechosos. Bajas reservas de agua en el embalse de la central Mazar aumentan riesgo de apagones. En el segmento de opinión, Daniel Noboa, presidente electo del Ecuador. En política internacional, sobre elecciones, los editoriales serán de Ramiro Ruiz, el triunfo de Daniel Noboa. Noticias del día. La OEA advierte que los ecuatorianos ya están cansados de tantas elecciones. En los últimos 7 años los ecuatorianos han tenido que participar en elecciones en al menos 9 ocasiones, recuerda la misión electoral de la Organización de Estados Americanos OEA, y es evidente que existe un cansancio generalizado en el electorado. Lo mismo sucede con los funcionarios electorales y en los miembros de las juntas receptoras del voto, explica la misión en su informe preliminar. Estos numerosos procesos electorales, que incluyen consultas populares y referendos, se han dado en un corto periodo. El documento sostiene que en un contexto de alta polarización es positivo que los conflictos políticos sean canalizados a través de las vías institucionales, pero subraya que para el ejercicio de un voto informado se requieren procesos que sean organizados con tiempo y con la debida separación entre ellos. Además, la misión de la OEA recordó que las elecciones son una parte del camino para reducir la polarización y mejorar la gobernabilidad. Para ello, también se requiere que las fuerzas políticas y sus líderes busquen prioritariamente generar acuerdos y consensos de largo plazo. Por eso llamó a la prudencia y responsabilidad a las figuras políticas en el uso de las herramientas que tienen a su disposición, entre ellas las consultas populares y los juicios políticos. El informe de la misión electoral dice que la equidad que buscan las normas electorales para las distintas opciones políticas podría verse reducida por la exclusión del control de la propaganda electoral a través de redes sociales. Y recuerda que aunque las candidaturas y agrupaciones políticas deben presentar sus reportes de campaña, la ausencia de recursos del Fondo de Promoción Electoral para la propaganda en redes sociales abre una brecha. Por ello, la OEA recomienda que se impulsen reformas legislativas para las elecciones que incluyan a la propaganda pautada en las plataformas digitales como sujeta a control y fiscalización por parte del CNE.
Fiscalía no pudo formular cargos al titular de la Judicatura Wilman Terán y a otros sospechosos. Luis Rivera, juez de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, acogió hoy 20 de octubre de 2023 el pedido de las defensas técnicas de varios sospechosos en el presunto delito de obstrucción a la justicia y difirió la audiencia, aunque no dio fecha para la instalación. En la diligencia estaba previsto que Diana Salazar, fiscal general del Estado, formule cargos por la presunta infracción de obstrucción a la justicia en contra de Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros 7 funcionarios de este organismo. En un escrito presentado por el vocal Javier Muñoz, se indica que su abogado Fernando Kingerobi está fuera del país. Kingerobi, en una declaración que dio vía conexión telemática, pero fuera del país, señaló que si se instala la audiencia se violentará el derecho a la defensa del doctor Muñoz. Marcela Bacavillota, otra de las involucradas en la investigación fiscal, también solicitó al juez, por intermedio de su abogado Juan Carlos Perea, el diferimiento de la diligencia para que se garantice el legítimo derecho a la defensa. La Fiscalía y la Procuraduría General del Estado rechazaron los argumentos de los sospechosos a través de sus abogados de intentar diferir el proceso penal. Estas instituciones pidieron celeridad procesal. Diana Salazar, titular de la acción penal, afirmó que han tenido tiempo suficiente, 48 días, para que se revise este expediente. Bajas reservas de agua en el embalse de la central Mazar aumentan el riesgo de apagones. Aunque el Ministerio de Energía decretó la emergencia en el sector eléctrico de Ecuador el 18 de octubre del 2023 para acelerar la contratación de soluciones para cubrir el déficit de electricidad, los riesgos de apagones de luz van en aumento. El incremento de los costos de importación de energía de Colombia registrados desde el 14 de octubre del 2023 se suma a un nuevo problema. Las reservas de agua del embalse de la central Mazar en Azuay han bajado significativamente por la escasez de lluvias en el sur del país y están a niveles cercanos al mínimo requerido para la operación de las 2 turbinas de la central. Esto ocurre en medio de la sequía más fuerte que ha vivido el país en 7 años, lo que ha provocado que la energía generada en las centrales hidroeléctricas cubra solo el 67% de la demanda, cuando lo habitual es que sea del 95%. La época seca, que suele comenzar en octubre, este año se adelantó a septiembre, ocasionando un estiaje en el contexto de la inminente llegada del fenómeno del Niño a finales de año. Según el reporte del Operador Nacional de Electricidad SENACE, el 19 de octubre del 2023 la cota, nivel de agua en la presa de Mazar, fue de 2.123 metros sobre el nivel del mar, un nivel muy cercano al mínimo de 2.115 metros sobre el nivel del mar. Pero el reservorio no solo sirve para Mazar, pues también abastece de agua a las centrales Pauta Molino y Sopladora cuando las lluvias escasean. De hecho, el 19 de octubre por la noche se reportaron apagones en San Borondón y Guayas en Daule. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Caterina Herrera, politóloga experta en seguridad y defensa nacional. Habló sobre los retos que deberá enfrentar el nuevo gobierno en el área de seguridad. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué hacer para decir que se inicia un proceso de pacificación de la nación? Las propuestas del presidente entrante son barcazas, son aislar, son más de temas de acciones inmediatas, pero hay cosas más profundas que se deben hacer. Bueno, lo que está pasando en el Estado ecuatoriano es un suceso bastante extraño y muy novedoso, porque lo que otros países han pasado en 10 años, países vecinos como Colombia o Perú, donde el proceso de transformación de la violencia ha sido paulatino, acá en Ecuador hemos tenido una mutación en estos 2 últimos años, al punto que el 2023 lo podemos cerrar como Ecuador como uno de los top 3 de los países más violentos del continente americano. Y con estas elecciones, el presidente tiene un reto bastante fuerte, primero, que es reducir las tasas de homicidios, las muertes violentas, y por otra parte, reducir la participación de estos grupos de estructuras criminales dedicadas al crimen organizado que están operando cada vez más en territorio ecuatoriano. Él inició con una propuesta bastante llamativa y que es lógica,
al inicio de su plan, pues de su campaña, propuso que para combatir la inseguridad tiene que hacerlo a través de una manera integral, es decir, trabajando el tema de educación, salud, cultura, deporte, y efectivamente se lo tiene que hacer. Pero a lo largo de esta campaña y cuando ya fue elegido como presidente, cambió una postura más dura, mano dura para el tema de la seguridad, y hablaba control en puertos, aeropuertos, el tema penitenciario, pero aquí hay que hacer un análisis de decir, tiene 1 año y 5 meses, ni siquiera 2 años, 1 año, 5 meses, y hay que separar las propuestas que son realistas a unas propuestas irrealistas, por así mencionarlo. El llevar a cabo centros de rehabilitación social en la parte marítima es muy complicado, va a tomar tiempo. También cuánto tiempo va a tomar reestructurar de manera tecnológica todos los cambios que quiera hacer, etcétera. Y también el control fronterizo. Entonces, en este punto, lo que tiene que hacer en primera instancia es medir en qué puntos va a aterrizar su plan de seguridad en el Estado ecuatoriano, identificando, tiene 2 formas. La primera, o ataca en las provincias en donde ya está tomado y los altos índices de violencia y criminalidad son muy altos, como Esmeraldas, Manabí, Sucumbías, Guayas, o la otra es, a través de un trabajo preventivo integral, va a prevenir, valga la redundancia, de que ciudades que están en camino, de que pueden ser operadas por estos grupos de delincuencia, pues no lleguen a tener estos índices de violencia, o puede hacer un mix de los 2 ciudades. Por otra parte, tiene que ser un trabajo bastante fuerte en cuanto a llamar un consenso a favor de la seguridad, en donde no exista ideologías, en donde no exista partidos políticos o intereses personales o partidistas, sino más bien un fin único, que es la seguridad, que debe ser manejado de manera técnica, de manera planificada, y entender que si no tiene una alianza con la Asamblea Nacional, si no tiene una alianza con gobiernos locales, si no tiene una alianza con academia, sociedad civil, organismos internacionales, muy poco es lo que va a hacer. O sea, es 1 año, 5 meses en donde tiene que trabajar y sobre todo distribuir. Por ejemplo, crimen organizado, el ataque y la lucha contra el crimen organizado es algo que le corresponde netamente al Estado ecuatoriano. O sea, aquí no puede intervenir otros actores, pero sí temas como recuperación del espacio público, temas para prevenir delincuencia común, el tema de presencia del Estado, recuperación del tejido social, sí lo puede hacer en conjunto con aliados estratégicos. O sea, recordemos que él llega con menos de 14 escaños en la Asamblea, entonces es un punto en donde tiene que negociar absolutamente con todos. Y por otra parte, el tema penitenciario. O sea, aquí es fundamental porque el tema penitenciario es el generador de toda la delincuencia, de todo lo que estamos pasando hoy como Estado ecuatoriano, y debe haber un trabajo muy fuerte con lo que es el trabajo de la impunidad, trabajar contra la corrupción, trabajar contra el lavado de activos, y habla él muchísimo de crear un centro de inteligencia, pero ya tenemos el CIES, entonces más bien sería fortalecer las herramientas y recuperar y saber cómo adoptar esa información operativa que levanta Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para el tomador de decisiones. En Radio Sucesos también estuvo Iván Rodríguez, exministro de Energía y Minas, habló sobre la emergencia del sector energético y de los posibles apagones. Veamos la nota. Sí, la situación es absolutamente crítica. Dependemos en alto grado de la energía que nos pueda dar Colombia. Por lo que yo puedo apreciar del documento que le permite al ministro declarar la emergencia, lo hace en base a un documento del SENACE, que manifiesta, entre otros motivos, los bajos caudales afluentes en la zona amazónica. Es decir, todo el mundo sabe que en esta época de estiaje eso sucede, y también se conocía que podía ser la situación quizás de estiaje yéndose a sequía. Pero todo eso fue advertido en el mes de febrero por el viceministerio. Es decir, lo que dice el SENACE con fecha 17 de octubre no es nada nuevo. Luego dice retraso de las precipitaciones en la zona occidental, también se lo conocía. Y lo que me llama la atención es restricciones para el suministro de combustible. Entonces yo creo que en este momento, y respondiendo a su pregunta, la situación realmente es delicada. Puede suceder cualquier cosa.
y deberíamos preocuparnos en este momento que el suministro de combustible sea el adecuado, porque fíjese que en febrero el viceministerio ya dice a los gerentes de SELEC de la época fortalecer los mecanismos de suministro de combustibles líquidos para la generación termoeléctrica, y el SENACE en este momento insiste, lo cual quiere decir que podría ser un cuello de botella el suministro de combustibles para la planta térmica, porque en este momento dependemos de Colombia, obviamente dependemos que los caudales aumenten, dependemos del funcionamiento del parque termoeléctrico. Lamentablemente ese parque termoeléctrico ha sido descuidado por muchos años, ¿no? Y algo que no se ha hecho a mi juicio y que también consta en el decreto de emergencia, en el acuerdo ministerial de emergencia, es actualizar un catastro de la generación de las industrias y de los comercios. A ningún industrial, al sector privado, a nadie, ni al residencial le conviene que no tengamos energía, de tal manera que si nosotros nos acercamos al sector productivo y le decimos que nos ayuden poniendo la generación a punto y darles las facilidades para el suministro de combustibles, sería lo adecuado. Recién está en el decreto, en el mes de febrero hubo una comunicación al respecto, pero no se ha hecho nada. Incluso la Cámara de Industrias de Guayaquil hace un par de semanas comentó que siempre busca hacer un puente para contribuir a la solución de este tipo de problemáticas, etcétera, y comenta que recibió la visita del señor viceministro de Electricidad, Marcelo Jaramillo, para conocer la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice que ya no está el ingeniero Marcelo Jaramillo, que ahora hay un nuevo viceministro, que es el abogado Juan José Espinosa, que realmente es un viceministro de Minas encargado de electricidad, ¿no? Entonces, en este momento tenemos... ¿No se le ha dado por parte de las autoridades la importancia necesaria para atender esta emergencia que, como usted dice, fue advertida muchos meses atrás? Ese es mi criterio, que no se le dio la importancia, a pesar de que dentro del mismo ministerio se advirtió por escrito de las medidas a tomar y no se tomaron. Ahora, Colombia, por ejemplo, también tiene sus propios problemas de estiaje y de generación eléctrica, tanto que ahora el kilovatio hora que nos vende cuesta 57 centavos. Es una millonada lo que gasta el Ecuador para poder abastecer de Colombia, que empieza también a cortarnos un poco el suministro. Ese es un problema porque ellos tienen exactamente nuestra misma situación y inicialmente nos dieron energía un poco hidroeléctrica, un poco térmica, pero es verdad, ellos tienen razón. O sea, si los caudales de las centrales hidroeléctricas de ellos bajan, entonces nos dan energía térmica, inicialmente costaba alrededor de 23, 26 centavos, ahora supera los 50 centavos. Y en cualquier momento podrían decirnos, señores, ya no le damos más porque necesitamos abastecer nuestro país. Entonces es una situación absolutamente difícil con la que estamos pasando. Con todo lo que se construyó en los últimos 15 años, y se decía cuando empezaba la construcción de Coca-Cola, Sinclair, Sopladora, todo el parque hídrico del país, ¿no se supone que íbamos a tener energía para venderle nosotros a Colombia, para regalar energía, para que sea baratísima? Eso sucede unos 8 meses al año. A partir de abril tenemos nosotros excedentes de hidroelectricidad y desde mi punto de vista, en vez de venderle a Colombia, nosotros deberíamos dar algún tipo de incentivo para que nosotros los ecuatorianos nos beneficiemos de las centrales hidroeléctricas, que eso funciona 8 meses al año. Pero en todo sistema es necesario tener energía térmica. Y no solamente, claro, la energía térmica es más cara, pero por asuntos de confiabilidad del servicio, siempre es bueno tener energía térmica. ¿Qué va a pasar con los patriarcas de la política ecuatoriana? Y me refiero concretamente a Rafael Correa y a Jaime Nebot. El expresidente Correa ha quedado muy herido con esta derrota. Es la segunda elección presidencial consecutiva que pierden sus elegidos, aun cuando le queda un enorme número de obedientes asambleístas y tiene el control político de Guayas y Pichincha, las probabilidades de su retorno se alejan. Con la destitución de Alex Vera, perdió
toda posibilidad de sacar de su puesto a su perseguidora, la fiscal general Diana Salazar. Y aunque Correa tiene el bloque más grande de la Asamblea, no tiene con quién pactar, porque ha acaparado casi toda la izquierda. Pachacuti tiene apenas 5 asambleístas que prefieren estar lejos de él, al igual que el resto de bloques que seguramente preferirán trabajar alrededor de un proyecto que les proponga Daniel Noboa. Así, el exmandatario quedaría completamente aislado e incluso podría perder asambleístas. Si su accionar es el que tuvo inmediatamente después de conocer el resultado de las elecciones, culpando a otros de la derrota, hasta llegar a decir que asesinaron a un candidato para evitar que ellos ganen, nunca conseguirá otro triunfo. Una buena parte de la población está convencida, con razón o sin ella, de que su partido es el gran protector de delincuentes y caotizar el país solo hará que más ecuatorianos lo consideren responsable a él. Internamente también va a tener problemas. Le resultará muy complicado seguir imponiendo su voluntad. Hay nuevos líderes que están surgiendo y se han dado cuenta de que depender únicamente del liderazgo de Correa no los llevará a la presidencia. Aunque sin él tampoco lo lograrían. Habrá cambios al interior de su partido que seguramente causarán molestias y algunos alejamientos. Por otro lado, Jaime Nebot, ¿es el otoño del patriarca? Claro que no. Jaime Nebot aún tiene cuerda para largo. Tiene una nueva oportunidad para retomar su electorado. Siempre ha sido un político sagaz y recursivo, y lo demostró en la primera vuelta de estas elecciones anticipadas. Después del fracaso de Cynthia Viteri en la alcaldía de Guayaquil, que provocó que el PSC pierda su bastión, logró recuperarse y encontró un candidato presidencial que, aunque no llegó a la segunda vuelta, le permitió poner una interesante cantidad de asambleístas. Una vez que Nebot ha logrado derrotar a su principal enemigo hasta sacarlo de la presidencia, seguramente está mucho más relajado y no tendrá problema en sentarse a dialogar con el nuevo presidente y con los líderes de otras agrupaciones que ideológicamente son más cercanas a él que la Revolución Ciudadana. Así las cosas, le será más cómodo llegar a acuerdos con los bloques del centro a la derecha que tener que juntarse nuevamente con Correa, que tantos seguidores le hizo perder. Total, una nueva generación empieza a abrirse camino en la política ecuatoriana, pero los patriarcas, que aunque ya no tendrán el mismo poder de antes, no han desaparecido y su voz todavía tendrá peso al momento de tomar decisiones. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Daniel Noboa, presidente electo del Ecuador. Tras la firma del decreto de muerte cruzada que disolvió a la Asamblea Nacional y acortó el mandato presidencial de Guillermo Lasso, se inició un proceso electoral en medio de una crisis de seguridad donde las cifras de muertes violentas subían diariamente y los constantes estados de emergencia decretados por el Ejecutivo no pudieron contener el infame reguero de sangre, con la ejecución de agendas de narcomafias que tienen en las cárceles sus centros de operación criminal. El clima de violencia llegó a su máxima expresión el 9 de agosto, día en que, saliendo de un mitin de campaña en el norte de Quito, asesinaron al candidato a la presidencia de la República, Fernando Villavicencio Valencia. Magnicidio que sacudió al país, enlutando a toda su población que admiró su trayectoria siempre comprometida con la lucha anticorrupción y de manera frontal contra las mafias del narcotráfico.
En las elecciones seccionales de primera vuelta, el correísmo ganó con resultados apretados y discutibles. Las alcaldías de Quito, Guayaquil y 48 ciudades del Ecuador, así como las prefecturas de Pichincha, Guayas y otras 7 provincias de las 24 del país. En la primera vuelta, todas las empresas encuestadoras cambiaban las cifras sobre la preferencia electoral de candidatos que estaban ubicados desde el segundo lugar hacia abajo. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, siempre ocupó el primer lugar, mientras que Otto Sonnenhösler, Yacu Pérez, Fernando Villavicencio y Jan Topic disputaban ingresar a una segunda vuelta. Es necesario destacar que Daniel Noboa Asín no estaba entre los favoritos. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, el tablero electoral se modificó de una manera sustancial. En Ecuador, un debate presidencial nunca tuvo tanta importancia y audición como el registrado en la primera vuelta electoral, donde 7 candidatos presidenciales, con la insólita exclusión de Cristian Zurita, expusieron sus propuestas dentro de un formato inadecuado, donde el país visualizó al joven candidato Daniel Noboa con chaleco antibalas y un lenguaje nada confrontativo, planteando soluciones a distintos problemas que afronta el país. Las elecciones de primera vuelta, efectuadas el 20 de agosto de 2023, consolidaron la percepción de que el país quería nuevas alternativas, alejadas de la política tradicional de la confrontación, del discurso altisonante. El resultado favoreció a Luisa González con un 33,61% y sorpresivamente a Daniel Noboa con el 23,47% del electorado. La estrategia de la Revolución Ciudadana en primera vuelta se enfocó a evocar al gobierno y obras de Rafael Correa, repitiendo el estribillo: ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. En el balotaje, Noboa no cambió su línea de campaña, alejada de la confrontación, concentrando mayor atención en las redes sociales y sacando un muñeco de cartón que impactó favorablemente en el electorado, mientras que Luisa González intentó alejarse de la estrategia inicial, tratando de romper el cordón umbilical con su mentor. El Ecuador acudió masivamente a las urnas el 15 de octubre de 2023, inclinando su respaldo mayoritario en favor de Daniel Noboa Asín, quien a sus 35 años de edad se convirtió en el segundo presidente más joven de la historia nacional, siendo el primero Juan José Flores, que tenía 29 años al inicio de su primer periodo. Noboa triunfó en todas las provincias de la Sierra, en 4 provincias del Oriente, en la provincia de El Oro y en Galápagos. Su mandato comenzará en diciembre de 2023 y se prolongará hasta mayo del 2025, completando el periodo presidencial de Lasso Mendoza. Daniel Noboa Asín gobernará un país sumergido en una crisis integral de seguridad, angustia y pobreza por la violencia criminal y falta de empleo y trabajo. Aspiremos a que, desde la ciudadanía, seamos capaces de apoyar un proceso de diálogo nacional sin exclusiones, para que, con un acuerdo mínimo, el nuevo gobierno tenga la capacidad de gestionar la crisis, devolviéndole al pueblo ecuatoriano paz, armonía, seguridad, trabajo, salud, educación y desarrollo. Global Hoy con Alan Carney. Sobre elecciones.
El conflicto desatado en Gaza e Israel desde el 7 de octubre pasado ha sido un telón que ha caído sobre otros eventos que estaban en desarrollo, que han quedado marginalizados ante la cascada de informaciones que se han generado en torno a este dramático episodio. El dominante tema de la guerra en Ucrania, que ha sido omnipresente durante más de un año y medio, quedó relegado a un segundo plano para satisfacción de Rusia, que otra vez estaba siendo criticada por sus ataques indiscriminados contra la población civil en varias ciudades ucranianas o su acercamiento creciente con Corea del Norte, país visto como un peligro para el mundo por su programa de armas nucleares y misiles, para proveerse de armas y municiones que su propia industria militar no está ya en capacidad de proveer. La pregunta inevitable de a qué precio queda no solo sin respuesta, sino hasta sin formularse. Poca cobertura ha merecido el Premio Nobel de la Paz conferido a la defensora iraní de derechos humanos Narges Mohammadi, una dura reprimenda a la teocracia iraní, al igual que el recién otorgado póstumamente Premio Sájarov a la joven kurda Mahsa Amini, asesinada hace poco más de un año por la policía de la moral de los mismos teócratas. Ni siquiera el foro de la Ruta de la Seda, festejo estelar de Xi Jinping por los 10 años de su lanzamiento, con todas sus muy importantes connotaciones geopolíticas de cara al futuro y al nuevo orden que se está proponiendo, ha obtenido la cobertura de los medios que ameritaría. Similar suerte han corrido varios procesos electorales que o se han dado durante los momentos iniciales tan perturbadores de los ataques de Hamas a Israel o están todavía en curso para culminar en esta semana. Las elecciones en Polonia y Ecuador estarían en el primer caso y la de Argentina en el segundo. Las elecciones ecuatorianas representaron un nuevo revés para la tendencia que apoya al expresidente Correa, que pierde otra vez una elección presidencial pese a sus éxitos seccionales y legislativos. El rechazo general de la sociedad al caudillo prófugo se mantiene como factor de polarización, tema que fue evitado cuidadosamente por el candidato ganador, que se negó a descender a la cloaca en que se ha convertido la política ecuatoriana. Al parecer, Noboa supo interpretar el hastío que 15 años de confrontaciones y agresiones han causado, sobre todo en una población joven a la que las rencillas y rencores del pasado poco o nada les interesan. Quien claramente no ha sabido entender ni querido escuchar el mensaje de las urnas es el indigenismo, por lo menos su supuesta vocería, la CONAIE, a la que la elección de asambleístas le pasó ya una pesada factura. Los ultimátums que desde esta se pretende imponer reflejan una vez más su desconexión con la democracia y su ningún compromiso por respetarla, hasta que la invocan para liberar a los terroristas que agreden personas y bienes en sus actos de protesta violentos y destructivos. Las elecciones en Polonia marcaron un viraje de la sociedad que había escogido en varias elecciones consecutivas a una línea política nacionalista, conservadora y con marcados tintes autoritarios que la habían enfrentado a la Unión Europea en varios ámbitos tras su ingreso a la misma previa aceptación de unas reglas de convivencia democrática a las que luego puso en entredicho, particularmente en lo correspondiente a la independencia judicial. El triunfo de candidatos moderados con una clara postura europeísta encarnada en el expresidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, un demócrata liberal que, como es fácil colegir, tiene las mejores credenciales en la Unión Europea, marca un cambio importante. Esta victoria del europeísmo en un país de la importancia estratégica actual de Polonia, primera línea ante el neoimperialismo ruso, como se ha visto en Ucrania,
país al que Polonia ha dado un enorme apoyo en todo aspecto, es de gran trascendencia en un momento en que otras elecciones han sembrado dudas acerca del compromiso unificado europeo de cara a enfrentar al expansionismo ruso, como en el caso de Eslovaquia. Esta elección es un respiro que debería contribuir a bajar las tensiones al interior de la Unión Europea, pese a que ya se habían producido señales positivas, sobre todo desde Italia, reafirmando inequívocamente su postura europeísta y atlantista. En relación a las elecciones argentinas, en su primera ronda, al parecer la posibilidad que en algún momento se consideró de victoria en una sola vuelta por parte de Milei a raíz del terremoto de las PASO estaría lejana al haberse reconfigurado el escenario sin que se haya visto un suficiente crecimiento por la candidatura de Milei, que estaría ubicado en el primer lugar con el 35% de intención de voto, un crecimiento del 5% respecto de su resultado en las PASO. Massa, el ministro de Finanzas, que a la vez es candidato presidencial, una muestra escandalosa de indelicadeza y corrupción, se perfila segundo con un 29%, un par de puntos por arriba del caudal electoral que en las PASO tuviera el peronismo unificado. Patricia Bullrich alcanzaría un 23% con un leve ascenso en relación a las PASO, pero muy lejos de poder entrar al balotaje. Si se concretan estas perspectivas, el próximo 20 de noviembre se enfrentarían Milei y Massa por la presidencia. La perspectiva de una transferencia de votos del PRO a Massa no se la ve realista, pues han sido enemigos íntimos por muchos años, además de que las perspectivas de un gobierno de Massa y del peronismo por otro periodo, luego de ver la catástrofe económica a la que ha conducido a la Argentina, se vería tirada de los cabellos. Un alto porcentaje del voto del PRO se irá con Milei, que requeriría algo más de la mitad del voto de Bullrich, que el voto de Bullrich se termine donde él para llegar al 50%. Massa podrá aspirar tal vez a algo de los votos de Bregman, la candidata de la izquierda dura, que aspira quizás al 3% del voto. Schiaretti, el gobernador de Córdoba y disidente peronista, tal vez le aporte un par de puntos más, pese al resentimiento que la provincia, como otras varias, siente contra Massa por los enormes impuestos que el régimen ha aplicado a la producción agrícola exportable. Ciertamente, con eso no alcanza ni para acercarse a Milei, que ganaría con facilidad y probablemente con más de 15 puntos de diferencia. El problema vendría después, con el bloqueo que se desatará contra el nuevo gobierno, sobre todo por los grupos peronistas que se han adueñado de la calle y que, en ausencia de una fuerza pública capaz de poner orden y hacer respetar la ley, se han convertido, bajo la inspiración del modelo fascista italiano de Mussolini, tan admirado e imitado por Perón, en los nuevos Facci di Combattimento, las fuerzas de choque del fascismo encargados del control de la calle y la aplicación de la violencia y el terror. Hitler, aplicado alumno, incorporaría al nazismo a las SA, los camisas pardas, con el mismo propósito. La dictadura, la de la calle como la militar, deberían despertar tristes memorias en la Argentina. En democracia, las urnas envían el mensaje de la sociedad. Hay que oírlo. Muchas gracias. Editorial. El triunfo de Daniel Noboa, Ramiro Ruiz. Una vez que se oficializaron los resultados electorales, la noche del domingo 15 de octubre, en las redes sociales fluyeron las felicitaciones para el nuevo presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa. Algunos mandatarios de América Latina le felicitaron y presentaron su apoyo. ¿A quién venció Daniel Noboa? Primero, derrotó al espejismo y al mismo tiempo afirmó la posibilidad de dar la bienvenida a la razón.
Mucho tiempo dominó al espejismo de las promesas falsas, las ilusiones ficticias. Los ecuatorianos que depositaron el voto por Luisa González creen todavía en la alternativa del llamado socialismo del siglo XXI. Los simpatizantes del colectivismo se dividen en algunas especies. La primera, los votantes revolucionarios que recibieron beneficios de la década perdida. Se favorecieron funcionarios públicos, desde altos gerentes hasta conserjes. No olvidemos que algunos periodistas amarillos fueron seducidos por el poder. Los privilegios del carro a la puerta de la casa y el chofer, viajes con estadías de lujo y dólares para gastos de representación. También están en esta especie los profesores, decanos y rectores de universidades beneficiados con recursos a sus instituciones. Reciben hasta ahora sueldos de científicos en un país subdesarrollado. Una universidad le regaló el título a Jorgito Glass. No pudo investigar y peor escribir su tesis. El ex vicepresidente sufría de sofoco de conocimientos. Más allá están los numerosos rectores que han desfilado en ese fantasma con nombre Yachay. Dirigían una institución sin alumnos, profesores y alumnos perdidos en cientos de hectáreas de terrenos improductivos. Noboa derrotó al desorden. Esperamos que detendrá en seco a los funcionarios de la justicia, concretamente a los jueces, que se han jugado la vida vendiendo su alma al diablo por un puñado de dólares. Todavía siguen en pie y en funciones algunos de los asambleístas con sentencias o grilletes electrónicos, y no solo ellos, sino además algunos prefectos, alcaldes y concejales. La misma Luisa González tiene una glosa de $900,000, pero gracias a las bendiciones de Atamaint recibió la inscripción de su candidatura. La otra clase de esta especie pertenece a los ecuatorianos de clase media-baja, incluidos los indígenas y sus dirigentes, que de pronto enmudecieron. Cada uno de ellos son víctimas de la ignorancia y el engaño de los discursos de los encantadores sociales. Los socialistas les incitaron a los indígenas y a los pobres con los sentimientos de odio hacia los ricos y a la empresa privada. Les convencieron que el rico es un ladrón y explotador. Sin embargo, miles de ellos, sacrificados también de la alucinación populista, trabajan en empresas, ganan sueldos justos y pueden llevar una vida digna. Noboa derrotó el odio desaforado y el hambre desmedida de ponerse en el bolsillo el poder político. Esa ilusión se quedó en la fantasía. Los resultados electorales les hizo despertar para que miren la situación de desorden social y de desconcierto político. Ellos, los correístas, han sido sabios para diseñar la pobreza intelectual y el atraso. Todavía se siente la frustración del electorado de un país afectado por la violencia y una economía en crisis, pero puede comenzar la restitución de la ética, el respeto a las leyes y la defensa para que nadie las pisoteen. Los resultados de la votación indican un deseo de cambio en un país de más de 17 millones de habitantes que se han habituado al aumento de la violencia de grupos criminales internacionales y pandillas locales. Ecuador había sido un país pacífico, pero comenzó a estar dominado por la red cada vez más poderosa del narcotráfico, que incluye a cárteles mexicanos y bandas albanesas. Daniel Noboa devolvió la confianza a una acción inmediata y la esperanza de cambiar la ineptitud por la administración pública inteligente y eficaz. Sentimos desde el día lunes 16 de octubre del año 2023 la posibilidad de afrontar el destino como algo susceptible de ser modificado y no como una piedra que se lleva a cuestas. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Boicot al vino español en la frontera de Francia por parte de los viticultores franceses. Así, a grifo abierto, litros y litros de vino derramados en la carretera. Son las imágenes de cómo cientos de viticultores y bodegueros franceses asaltan los camiones españoles en la frontera franco-española. También rompieron miles de botellas después de bloquear el paso en la A9. Exigen parar las exportaciones de rosado y cava en España porque dicen que están hundiendo sus explotaciones. Según los participantes, las cadenas de comercio francesas compran productos españoles más baratos para reenvasarlos y venderlos a precio francés. Biden anuncia un paquete multimillonario de ayudas para Ucrania e Israel. Si no detenemos el apetito de Putin por el poder, no se limitará solo a Ucrania.
Con estas palabras, el presidente estadounidense Joe Biden ha justificado un nuevo paquete de ayudas para Ucrania e Israel en un mensaje televisivo en el que apeló a la seguridad nacional. El paquete incluye $60.000 millones para Ucrania y $14.000 millones para Israel. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. Well, history has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror, when dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death and more destruction. They keep going, and the cost and the threats to America and the world keep rising. So if we don't stop Putin's appetite for power and control in Ukraine, he won't limit himself just to Ukraine. A principios de esta semana, Kiev confirmó que recibió y utilizó el primer lote de misiles de largo alcance ATACMS de fabricación estadounidense. Mientras tanto, surgen discusiones sobre la posibilidad de que las fuerzas ucranianas puedan conseguir un punto de apoyo permanente en la parte ocupada del río Dnipro, en la región de Jersón. Los ministros de Interiores de la Unión Europea prometen mayor cooperación ante la amenaza del terrorismo. Los ministros de Interior de la Unión Europea debatieron este jueves las lecciones que debe aprender el bloque tras los 2 atentados terroristas acaecidos en Europa en solo una semana. Poco después del ataque de Hamas contra Israel, era asesinado un profesor en la ciudad francesa de Agas. Y el pasado lunes, un terrorista mataba a tiros a 2 aficionados suecos al fútbol en Bruselas. El autor, Abdesalem Lasouet, aprovechó las lagunas del sistema europeo de asilo y consiguió pasar desapercibido, a pesar de ser alguien bien conocido por las autoridades. The guy who was then committing the crimes, the terror crimes in Belgium on Monday night, he was deported from Sweden in 2010 as a Dublin case. And since then he obviously has been able to show up in different countries in the Union, and so that also underscores, I think, that the Dublin system, the border control, efficient return systems, sharing information between our member countries. Los ministros también debatieron la necesidad de luchar contra la radicalización online, que desempeñó un papel importante en los 2 recientes atentados. Prometieron una mayor cooperación, incluido el intercambio de información entre los Estados miembros, y pidieron controles eficaces en las fronteras exteriores. Los ministros quieren igualmente acelerar el retorno de los inmigrantes ilegales a sus países de origen, especialmente en el caso de personas que supongan una amenaza para la seguridad. We have done a lot. So already this year we've seen an increase with 20% of returnees. So we are actually effectively returning more people today, but still more needs to be done. And specifically for me, it's important that those individuals that could be a security threat to our citizens, to our union, has to be returned forcefully, immediately. Debido a la amenaza terrorista, Italia y Eslovenia han anunciado que introducirán controles en sus fronteras terrestres, lo que se suma a las numerosas excepciones existentes al acuerdo de Schengen. Con todo, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea afirmó que el bloque podría dar luz verde a Rumanía y Bulgaria para que se incorporen al espacio Schengen en diciembre. En el Reino Unido, Rishi Sunak pierde 2 escaños en el Parlamento británico. El Partido Conservador británico ha sufrido una dura derrota a manos de los laboristas en 2 elecciones parciales, un resultado que no augura nada bueno para el primer ministro Rishi Sunak de cara a las próximas elecciones generales. Los laboristas de Reino Unido han conseguido 2 importantes escaños en Tamworth, al norte de la ciudad de Birmingham, y Mid Bedfordshire, al norte de Londres. Estas elecciones ocurren en un momento en que los índices de aprobación de Sunak están en su nivel más bajo desde que llegó al poder hace casi un año.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.